denominó buena a esa inclinación. Con esto se ha dado a entender la contradicción fundamental de aquella moral a la que precisamente ahora se rinde un gran honor. Los motivos de esta moral están en contraposición con su principio. Aquello con lo que se quiere demostrar esta moral la refuta a partir de su criterio de lo moral. La proposición: debes renunciar a ti mismo y sacrificarte para no ir en contra de su propia moral, solo debería ser decretada por un ser que a la vez renuncie allí a su propio provecho y que en la exigencia de sacrificio del individuo introduciría tal vez su propio aniquilamiento. Pero tan pronto como el prójimo o la sociedad recomiende el altruismo para promover la utilidad, será oportuno aplicar justamente la proposición contrapuesta. Debes buscar el provecho, incluso a expensas de todos los otros. Por consiguiente, predicar a la vez tú debes y tú no debes la orden del día para el rey. L'ordre du jour pour le roi. Comienza el día. Comencemos a disponer para este día los negocios y festejos de nuestro dignísimo Señor, que ahora tiene a bien descansar. Su majestad tiene hoy mal tiempo. Nos cuidaremos de llamarlo malo. Solo no se hablará del tiempo, pero hoy asumiremos los negocios algo más solemnemente y los festejos algo más pomposamente de lo que en otras oportunidades sería necesario. Tal vez su majestad pueda enfermarse. Le presentaremos en el desayuno la última buena nueva de la tarde anterior, la llegada del señor Montaigne, quien sabe bromear tan gratamente sobre su enfermedad. Él sufre de cálculos. Recibiremos algunas personas. ¿Qué diría aquella vieja rana hinchada que estará entre ellos cuando escuche estas palabras? No soy ninguna persona, diría él, sino siempre la cosa misma. Y el recibimiento durará más de lo que pueda ser agradable para cualquiera. Razón suficiente como para contar de aquel poeta que escribió sobre su puerta: quien entre aquí me tributará un honor, quien no lo haga un placer. Esto significa verdaderamente decir una descortesía de una manera cortés. Y tal vez este poeta, por su parte, tiene pleno derecho a ser descortés. Se siente y se dice que sus versos serían mejores que el que los hace. Ahora bien, ojalá haga muchos más y se sustraiga él mismo en lo posible al mundo. Y ese es el efecto, el sentido de su bien criada malcriadez. A la inversa, un príncipe es más valioso que su verso, incluso cuando... Pero, ¿qué hacemos? Charlamos y toda la corte piensa que ya estábamos trabajando y quebrándonos la cabeza. Ninguna luz se ve más tempranamente que la que alumbra en nuestra ventana. Silencio, no sonó la campana. Al diablo, comienza el día y el baile y no sabemos su curso. Tendremos que improvisar. Todo el mundo improvisa su día. Seamos hoy como es todo el mundo. Y junto con esto desapareció mi fantástico sueño matinal, probablemente ante los recios golpes del reloj del Torreón, que justamente anunciaba las 5 con toda la solemnidad que le caracteriza. Me parece que esta vez el dios del sueño se quiso burlar de mis hábitos. Acostumbro a comenzar el día de tal manera que lo pongo en orden para mí, haciéndolo soportable
y puede ser que a menudo haya hecho esto demasiado formal y principescamente. Las señales de la corrupción. Póngase atención de vez en cuando a aquellos estados necesarios de la sociedad que son designados con la palabra corrupción y que presentan las siguientes señales. Tan pronto como la corrupción hace su entrada en alguna parte, prevalece una superstición multicolor y, por el contrario, la creencia general existente hasta ese momento en el pueblo se vuelve descolorida e impotente. La superstición es lo mismo que el libertinaje de espíritu de un segundo rango. Quien se entrega a ella elige ciertas formas y fórmulas que son de su agrado y se permite un derecho de elección. En comparación con el religioso, el supersticioso es siempre mucho más persona que aquel, y una sociedad supersticiosa será aquella en que hay muchos individuos y un placer por lo individual. Mirado desde este punto de vista, la superstición aparece siempre como un progreso frente a la creencia y como un signo de que el intelecto se vuelve más independiente y quiere disponer de su derecho. Los adoradores de la vieja religión y religiosidad son quienes luego se quejan de la corrupción. Ellos han determinado también hasta ahora el uso del lenguaje y han hablado mal de la superstición, incluso frente al espíritu libre. Aprendamos que ella es un síntoma de la ilustración. En segundo lugar, a una sociedad en la que pone pie la corrupción se la inculpa de relajamiento, y es notorio que en ella disminuye la estimación de la guerra y del placer por la guerra, y se aspirará ahora tan ardientemente a las comodidades de la vida como antes se aspiraba a los honores guerreros y gimnásticos. Pero se suele pasar por alto que aquella vieja energía del pueblo y pasión del pueblo, que mediante la guerra y los juegos de guerra recibió una grandiosa visibilidad, se ha convertido ahora en innumerables pasiones privadas, y solo pocas de ellas se han vuelto visibles. Sí, el poder y la violencia de la energía utilizada ahora por un pueblo en los estados de corrupción es probablemente más grande que nunca, y el individuo la gasta con una profusión de la que antes no era capaz. En aquel tiempo no era suficientemente rico para eso. Y así pues son precisamente los tiempos de relajamiento en los que la tragedia corre a través de las casas y las calles, en que nacerán el gran amor y el gran odio, y en que la llama del conocimiento se elevará ardiendo hacia el cielo. En tercer lugar, en recompensa, en cierto modo, por el reproche de superstición y de relajamiento, se suele repetir que tales tiempos de corrupción habrían sido más benignos, pues ahora, y en comparación con los antiguos creyentes y los tiempos más fuertes, habría disminuido mucho la crueldad. Sin embargo, no me puedo adherir al elogio, así como tampoco a aquel reproche. Solo puedo admitir que actualmente la crueldad se ha refinado y que de ahora en adelante sus formas más antiguas van en contra del gusto. Pero la herida y la tortura mediante la palabra y la mirada alcanzan su más alto perfeccionamiento en los tiempos de la corrupción. Solo ahora se creará la maldad y el placer en la maldad. Los hombres de la corrupción son ocurrentes y difamadores. Saben que existen otros tipos de asesinato, además de los del puñal y el asalto. Saben también que se creerá todo lo que esté bien dicho. En cuarto lugar, cuando declinan las costumbres, emergen aquellos seres a los que se llama tiranos. Son los precursores y, por así decirlo,
los precoces individuos primigenios. Un breve momento más y este fruto de los frutos cuelga maduro y amarillo del árbol de un pueblo, y solo en vistas de este fruto existió aquel árbol. Cuando la declinación ha llegado a su cúspide, así como la lucha de todo tipo de tiranos, entonces siempre aparece el César, el tirano final, el que pone fin al fatigado batallar por el dominio exclusivo, en la medida en que hace trabajar para él al cansancio. Durante su tiempo el individuo alcanza usualmente su mayor madurez y por consiguiente la cultura su mayor altura y fecundidad, pero no para su bien ni a través de él, aun cuando los hombres superiores de esa cultura gustan adular a su César, presentándose como si ellos fuesen su obra. Pero la verdad es que ellos necesitan de una tranquilidad exterior, pues llevan dentro suyo su tranquilidad, su intranquilidad y trabajo. El soborno y la delación alcanzan en estos tiempos su mayor cuantía, pues el amor hacia el ego, yo, recién descubierto, es ahora mucho más poderoso que el amor a la vieja y gastada patria, a la que se declara fenecida. Y el haber menester de asegurarse de alguna manera contra los terribles vaivenes de la fortuna, abre también las manos nobles tan pronto un hombre poderoso y rico se muestra dispuesto a derramar oro en ellas. Hay tan poco futuro seguro ahora. Allí se vive al día, un estado de alma en el que todos los seductores juegan un juego fácil, a saber, uno se deja seducir y sobornar solo por hoy y se reserva el futuro y la virtud. Los individuos, estos verdaderos en sí y para sí, como es sabido, se preocupan más por el instante que los hombres rebaño. Su antítesis, pues se consideran a sí mismos tan imprescindibles como el futuro. Igualmente se asocian gustosamente con hombres violentos, pues se creen capaces de acciones y de recursos que entre la multitud no podrían encontrar ni comprensión ni perdón. Pero el tirano o el César entiende el derecho del individuo también en su transgresión y le interesa hablar a favor de una moral privada audaz e incluso tenderle la mano, pues él piensa de sí mismo y quiere que se piense de él, lo que una vez expresó Napoleón en su clásico estilo: tengo derecho a responder a todo cuanto se demanda en contra mía mediante un eterno. Eso soy yo. Estoy al margen de todo el mundo. No acepto condiciones de nadie. Quiero que se sometan también a mis fantasías. Y encuentro que es muy simple cuando me entrego a esta o a aquella diversión. Así habló una vez Napoleón a su esposa, cuando ésta tenía razones para poner en duda la fidelidad conyugal de su marido. Los tiempos de corrupción son aquellos en que las manzanas caen del árbol, quiero decir, los individuos, los que portan las semillas del futuro, los primeros creadores de la colonización espiritual y de la nueva formación de comunidades, de estados y sociedades. La corrupción es simplemente una palabra ofensiva para los períodos otoñales de un pueblo. Diferentes descontentos. Los descontentos débiles y en cierto modo femeninos son los más imaginativos para el embellecimiento y profundización de la vida. Los descontentos fuertes, las personas viriles entre ellas, para continuar con el símil, lo son para el perfeccionamiento y seguridad de la vida. Los primeros muestran su debilidad y naturaleza femenina, en que de vez en cuando se dejan engañar gustosamente y se contentan alguna vez
con solo un poco de embriaguez y éxtasis, aunque nunca se los satisface plenamente, y sufren por la incurabilidad de su descontento. Además, son los promotores de todos aquellos que saben crearse consuelos mediante el opio y los narcóticos, y precisamente por eso guardan rencor a aquel que valora al médico por encima del sacerdote. De ese modo alimentan la perduración de las reales condiciones de penuria. Si no hubiese habido en Europa desde los tiempos de la Edad Media un exceso de descontentos de este tipo, tal vez no habría surgido en absoluto la famosa capacidad europea para la continua transformación, pues las pretensiones de los descontentos fuertes son demasiado toscas y en lo fundamental demasiado modestas como para finalmente poder darse alguna vez un descanso. China es el ejemplo de un país en el que desde hace muchos siglos se ha extinguido el descontento en grande y la capacidad de transformación. Y los socialistas e idólatras del Estado en Europa, con sus medidas para el perfeccionamiento y seguridad de la vida, podrían llevar fácilmente a Europa a una condición como la China y a una felicidad china, siempre y cuando aquí se pudiera extirpar primero aquel enfermizo, delicado, femenino y en ocasiones sobreabundante descontento y romanticismo aún existentes. Europa es un enfermo que debe el máximo agradecimiento a su incurabilidad y eterna transformación de su sufrimiento. Estas situaciones continuamente nuevas, así como estos continuos nuevos peligros, dolores y recursos, han producido finalmente una sensibilidad intelectual que casi significa tanto como el genio, y que en todo caso es la madre de todo genio. No predeterminado para el conocimiento. Existe una humillación idiota, para nada escasa, que cuando se está aquejado por ella, de ninguna manera sirve para ser un discípulo del conocimiento. A saber, en el instante en que un hombre de este tipo percibe algo extraño, gira inmediatamente en cierto modo sobre sus talones y se dice: te has engañado, ¿dónde dejaste tus sentidos? Esto no puede ser verdad. Y ahora bien, en lugar de mirar y escuchar una vez más atentamente a eso, se quita rápidamente y como atemorizado del camino de esa cosa extraña, e intenta sacársela de la cabeza tan rápido como sea posible. Su canon interior dice: no quiero ver nada que contradiga la opinión usual acerca de las cosas. ¿Es que yo estoy hecho para descubrir nuevas verdades? Ya existen demasiadas de las antiguas. ¿Qué significa vivir? Vivir significa rechazar continuamente de sí mismo algo que quiere morir. Vivir significa ser cruel e implacable contra todo lo que en nosotros se vuelve débil y viejo. Por consiguiente, vivir significa carecer de piedad con el que muere, el desdichado, el anciano, ser siempre asesino, y sin embargo, el viejo Moisés dijo: no debes matar. El abnegado. ¿Qué hace el abnegado? Aspira a un mundo más alto, quiere continuar volando más lejos y más alto que todos los hombres de la afirmación. Él arroja mucho de lo que dificultaría su vuelo, y entre ello más de algo que no carece de valor para él ni le es desagradable. Lo sacrifica a su apetito por la altura. Ahora bien, este sacrificar y arrojar lejos es precisamente lo único que hace visible en él. De acuerdo a ello, se le da el nombre de abnegado,
y en cuanto tal se presenta ante nosotros cubierto por su capucha y como el alma de un penitente en silicio. Pero él se queda bastante satisfecho con este efecto que nos produce. Quiere mantener oculto ante nosotros su apetito, su orgullo, su intención, para alejarse volando por encima de nosotros. Sí, es más hábil de lo que pensamos y tan amable ante nosotros este afirmador, pues en eso él es igual a nosotros, en tanto también renuncia a hacer daño con lo mejor que se tiene. Nuestras fuerzas nos empujan a veces tan lejos hacia adelante que ya no podemos sobrellevar nuestras debilidades y perecemos a causa de ellas. Aun que prevemos este resultado, no queremos cambiarlo. Sin embargo, allí nos volvemos duros contra aquello que en nosotros quiere ser perdonado, y nuestra grandeza es también nuestra implacabilidad. Una vivencia como esta que en último término tenemos que pagar con la vida. Es un símil para la totalidad de la acción de los grandes hombres sobre otra época y sobre la suya, justamente con lo mejor que hay en ellos, con lo que solo ellos pueden, aniquilan mucho que es débil, inseguro, que cambia, que quiere, y por esto son dañinos. Y bien puede darse el caso de que, considerado en general, solo hagan daño, puesto que lo mejor de ellos solo será adoptado y en cierto modo debido por aquellos que, como ante una bebida demasiado fuerte, a causa suya pierden su entendimiento y egoísmo. Se embriagarán tanto que habrán de romperse los huesos por todos los caminos errados a que los conduzca la embriaguez. Los que añaden mentiras. Cuando en Francia se comenzó a luchar contra y por consiguiente también a defender las unidades de Aristóteles, se pudo ver nuevamente lo que tan a menudo está a la vista, pero que se ve con tanto disgusto. Uno se engañaba a sí mismo acerca de las razones por las cuales deberían existir aquellas leyes, simplemente para no confesarse a sí mismo que ya se había habituado al dominio de esas leyes y ya no quería tener otras distintas. Y así se hace y se ha hecho en todos los tiempos dentro de cada moral y religión dominante. Las razones e intenciones que se encuentran detrás de los hábitos siempre son añadidos a ellas como mentiras. Cuando algunos comienzan a cuestionar los hábitos y a preguntar por las razones e intenciones, aquí se esconde la gran deshonestidad de los conservadores de todos los tiempos. Son los que añaden mentiras. La comedia de los famosos. Los hombres famosos que necesitan su fama, como por ejemplo todos los políticos, ya no eligen a sus aliados y amigos sin segunda intención, y este quiere un trozo de brillo y destello de su virtud, de aquel ciertas cualidades dudosas que infunden temor y que todos le conocen. A otro le roban la reputación de su ociosidad, su estar al sol, puesto que conviene a sus propios fines mostrarse de vez en cuando como distraído y perezoso. Así ocultan que se encuentran al acecho, tan pronto necesitan en su cercanía al Señor, como luego al conocedor, luego al reflexivo, luego al pedante, y en cierto modo como si fueran su propio yo, pero con la misma prontitud ya no los necesitan más. Y así es como se extinguen continuamente los alrededores y las regiones aledañas a los hombres famosos, mientras que en esos alrededores todo parece apresurarse y querer convertirse
en su carácter. En esto se parecen a las grandes ciudades. Su reputación varía continuamente, así como su carácter, pues sus cambiantes medios exigen este cambio y tan pronto hacen aparecer a esta como luego a aquella cualidad real o imaginada y la hacen subir al escenario. Sus amigos y aliados pertenecen, como se ha dicho, a estas cualidades teatrales. Por el contrario, lo que quieren ha de mantenerse tanto más firme y férreamente, así como relucir a lo lejos, y también de vez en cuando esto necesita su comedia y su juego de escena. Comercio y nobleza. Comprar y vender es considerado ahora como algo común, al igual que el arte de leer y escribir. Cada cual está ejercitado actualmente en ello, a pesar de no ser un comerciante, y cada día se ejercita más en esta técnica, tal como antiguamente, en la época de la humanidad primitiva. Cada uno era cazador y se ejercitaba día tras día en la técnica de la caza. En aquel tiempo la caza era común, pero así como ésta se convirtió finalmente en un privilegio de los poderosos y los nobles y perdió con ello el carácter de lo cotidiano y ordinario, puesto que dejó de ser necesaria y se convirtió en un asunto de humor y de lujo. Así podría suceder alguna vez con el comprar y vender. Cabe pensar en estados de la sociedad en que no se comprará ni venderá y en donde desaparecerá paulatinamente por completo la necesidad de esta técnica. Tal vez haya entonces algunos que se han sometido menos a la ley de ese estado generalizado, que se permitan el comprar o vender como un lujo de los sentimientos. Solo entonces adquirirá nobleza el comercio, y los nobles se dedicarán tal vez con igual agrado al comercio, como hasta ahora a la guerra y a la política, mientras que a la inversa, la estimación de la política se podría haber modificado completamente. Ya ahora deja de ser la obra del noble, y es posible que un día se la encuentre como algo tan común como para colocarla, al igual que a toda la literatura de partidos y de periódicos, bajo la rúbrica prostitución del espíritu. Discípulos indeseados. ¿Qué debo hacer con estos dos discípulos?, exclamó con desazón un filósofo que corrompía a la juventud, así como una vez la corrompió Sócrates. No son alumnos bienvenidos para mí. Aquel no puede decir no y este dice a todo, casi. Supuesto el caso que entendiesen mi doctrina, entonces el primero sufriría demasiado, pues mi manera de pensar exige un alma guerrera, un querer hacer daño, un placer en decir no, una piel dura. Se consumiría por las heridas abiertas y las internas, y el otro transformará en una mediocridad a cada asunto que defienda, y de ese modo lo hará ser una mediocridad. Tales discípulos se los deseo a mi enemigo. Fuera del auditorio. Para demostrarles a ustedes que en lo fundamental el hombre pertenece a los animales naturalmente buenos, les recordaría cuán crédulo ha sido él por mucho tiempo. Solo ahora, bastante tardíamente y luego de una enorme autosuperación, se ha convertido en un animal desconfiado. Sí, el hombre es ahora más malvado que nunca. No entiendo esto. ¿Por qué habría de ser ahora el hombre más desconfiado y malvado? Porque ahora tiene la ciencia, la necesita. Historia abscondita, historia escondida.
Todo gran hombre tiene una fuerza retroactiva. Toda historia será puesta nuevamente en la balanza por obra suya, y miles de secretos del pasado se arrastrarán desde su madriguera hasta ponerse bajo su sol. En absoluto se puede prever cuánto llegará a ser historia alguna vez. Tal vez el pasado está siempre esencialmente sin descubrir. Requiere aún de tantas fuerzas retroactivas. Herejía y brujería. Pensar diferente a como es la costumbre, eso no es tanto el efecto de un intelecto mejor, como el efecto de inclinaciones fuertes, malvadas, de inclinaciones digregadoras, aisladoras, obstinadas, crueles, solapadas. La herejía es lo que hace juego con la brujería, y no es sin duda de ninguna manera menos que esta. Algo inofensivo o incluso venerable en sí misma. Los herejes y los brujos son dos géneros de hombres malvados. Les es común que también se sienten a sí mismos como malvados, pero que su invencible placer radica en manifestarse frente al que domina, hombres u opiniones, haciéndose daño. La reforma, que fue una especie de duplicación del espíritu medieval, en un tiempo en el que éste ya no tenía consigo la buena conciencia, produjo ambos en la mayor abundancia. Últimas palabras. Se recordará que el emperador Augusto, aquel hombre terrible que tenía tanto poder sobre sí mismo como capacidad para callar, al igual que un sabio Sócrates, se volvió indiscreto para consigo mismo con sus últimas palabras. Por primera vez dejó caer su máscara cuando dio a entender que llevaba una máscara y había representado una comedia. Había representado también al Padre de la Patria y a la sabiduría en el trono, que los convirtió en una ilusión. Plaudite amici, comedia finita est. Aplaudid, amigos, la comedia ha concluido. El pensamiento del moribundo Nerón, qualis artifex pereo, qué gran artista perece, era también el pensamiento de Augusto moribundo. Vanidad de histriones, charlatanería de histriones, y propiamente la contrapartida de Sócrates moribundo. Pero Tiberio murió silenciosamente, el más atormentado de todos los que se atormentaban a sí mismos. Él era genuino y no un actor. ¿Qué puede haberle pasado por la cabeza al final? Tal vez esto: la vida es una larga muerte. Loco yo que a tantos abrevié la vida. ¿Estaba hecho yo para ser un bienhechor? Debería haberles dado la vida eterna. Así podría haber